De 80 años, Carlos Uribe Ramos, de Naucalpan. Considero que los Beatles son la consecuencia del existencialismo y la moda europea, dada la juventud de esa época. Aquí en México había lugares de reunión juvenil como el Gatolote y el Coyote Flaco. No nos podemos comparar con ellos. No. Está muy difícil. Allá estaban un montón de grupos, no solo los Beatles, sino muchos otros que tuvieron después de ese movimiento, los Sex Pistols, por ejemplo, ¿no? Después, que son sorprendente lo que traían. Sorprendente. Los Beatles cambiaron al mundo con sus peinados, con su moda, con su música. Y nosotros tardamos en llegar a eso como 10 años. Pero además no los puedes relacionar con los existencialistas en su surgimiento, porque realmente, comparado con otros grupos de rock, eran sumamente conservadores, de trajecito, no eran mechudos, traían un corte diferente, pero no andaban con el pelo largo ni con grandes copetes, no. Canciones casi ingenuas, las primeras. Pero es la imagen que les da Brian Epstein, porque ellos cuando estuvieron en Berlín y todos los prolegómenos eran bastante azotados y los tuvieron que moderar. Por eso cuando empiezan como rockeritos, mugrositos y además niños. Sí. Brian Epstein les dice, no, a ver, todos con corbatita, todos con trajecito, todos muy bonitos. Y órale, a girar. Y es hasta el final cuando empiezan a intelectualizar, o sea, claro. Que ellos adquieren dimensión de lo que son respecto al mundo. Al principio son un grupo importante, pero que dedicado a la música. Después de aquel viaje a la India, con el Hare... Krishna. Sí. El Maharishi. No. Es cuando empiezan como a meter el asunto intelectual en la idea de lo que producen, de la música, de lo que ellos perciben de frente a la realidad. Y ya cuando se separan es cuando Lennon sí toma un camino totalmente al activismo político pacifista. Aquella entrevista larga en la cama desnudos, ella y Yoko, que reúnen a la prensa, son respuestas intelectuales, o sea, no es nada más una cuestión de farándula. Y el indicio de esa profundidad es Un día en la vida, donde, pues, al parecer describe el viaje de una persona desde que amanece, se sube al transporte público y hay un atentado, delira, hay una explosión y mueren muchas personas. Pues de eso se adivina de algunas de las líneas de la canción, pero no está explícito. Todo, no solo la música, la forma en que grababan, la forma en que promocionaban sus discos, la forma en que los hacían el arte que le llaman al disco la portada. Todo es distinto en ellos. A todo le metían muchas ganas, a pesar de que ya es una industria que hoy está abandonada. Los estudios donde grababan van 3 veces que los quieren desaparecer. Los salva, pues, el milagro, pero prácticamente están condenados a desaparecer. Del Centro Histórico, Daniel Cuevas González, 63 años. Señor Rosas, usted está equivocado. John Lennon no era el líder de los Beatles, ya que él en una entrevista dijo que él y Paul eran los Beatles y que George era un gran guitarrista y Ringo solo un buen complemento. Pero Alejandro no dijo que fuera el líder. Lo que dijo es, una vez que se separaron con las carreras en individual, vimos quién era más... El verdadero genio. Pensante. No sé si el verdadero genio, pero quién era el más destacado, quién destacó más. Era una unidad, no se les puede separar. No, está difícil. Porque es cuando la dispersión termina. Sí, termina casi con la producción, porque era una sinergia, es decir, una cooperación entre ellos que daba verdadera obra maestra tras obra maestra. Y ya después era ocasional. Bueno, y además todo esto en 40 años.
Lennon muere de 40 años. Yo sigo sorprendido todo lo que le faltaba y en 40 años todo lo que logró. Desde luego de esos 9 años con los Beatles, pero después él solo tuvo grandes éxitos. Pues Imagine es un referente de la cultura pop del siglo XX. Y el disco que estaba promoviendo cuando lo asesinan, que era el de Double Fantasy, también se volvió, bueno, obviamente por la muerte tuvo que ver, pero en general la producción discográfica de Lennon después de la separación tiene un nivel también muy, muy superior al del resto de sus compañeros, aunque Paul tuvo al grupo Wings y que tiene, rolas bastante padres, por decirlo de algún modo, pero no tiene como esa sensibilidad quizá ya intelectual de la música de Lennon. Esta que oíamos de Woman, pues realmente es una joya de canción. Más que sensibilidad, no tienen profundidad. Los otros hicieron obritas muy sencillas y lograba muy profundas. Hasta el hijo de John Lennon es sensacional. Julian. De 54 años, José Morales Estrenado. En 1969, Paul McCartney vino a la Ciudad de México y paseó por Chapultepec, Reforma y el Centro Histórico, entre otros sitios. Le gustó tanto que compuso una canción, En el asiento trasero de mi auto. Un tema lleno de sentimiento y admiración por su visita aquí. Miguel Ángel Martínez Martínez, de 60 años, en Chimalhuacán. Los Beatles son mis ídolos. Sé todo de ellos. Una de las melodías que más me impresiona es Madre, que compuso Lennon ya separado de los Beatles, pero dice: Madre, tú me tuviste a mí, pero yo no te tuve a ti. Y es que la mamá de Lennon lo abandonó por irse con un hombre, con el que tuvo 2 hijas, y se olvidó de Lennon. Cuando este tenía 15 años, un auto la atropelló y mató. Él vivía con una tía. ¿De dónde llamó? Y creo que nació en un bombardeo. ¿Cómo? ¿Ah? Permítame, no acuerdo. Estaban bombardeando cuando nació. En un túnel del metro, creo, ¿no? No, en un hospital, pero... ¿Sí? Era Liverpool, además. Ajá, pero creo que sí estaban bombardeando, era en esa época. El hombre tuvo una vida muy accidentada. Aquí tenemos datos de la secretaria de los Beatles, Freda se llama la película. documental Freda Kelly. El documental cuenta la historia de una tímida adolescente de Liverpool que encontró trabajo como asistente para una banda de jóvenes con la esperanza de hacer algo grande. A medida que la fama del grupo se multiplica, Freda es testigo de una gran historia de la música y de la cultura sin explotar nunca su privilegiada posición. Por primera vez, Freda cuenta su historia como leal secretaria de los Beatles durante 50 años. Imagínate el puesto más importante. Ni modo que le ocultes algo a la secretaria. Pero esta mujer debió tener un equipo para manejar sus obligaciones, ¿no? Ella solita. Y además cobrando una miseria cuando ellos ya eran una industria fenomenal. Es muy interesante porque además la mujer es muy simpática, honesta. El documental está bien hecho. Y ve uno la cosa de un modo terrenal, no como el grupazo que fueron, sino cómo fueron formando ese efecto y cómo cambiaron de ser unos adolescentes, unos cualquiera, a los más grandes ídolos que hay en la música.